Bueno, aquí como pueden ver, en este bulto enorme de dinero, tengo 16.000 pesos cubanos, que como está el cambio hoy en día serían 4 veces mi salario de ingeniera y 6 veces el salario promedio de una persona aquí en Cuba. Ay, Dios mío, tú eres grande. Mata, deseo de llorar, ve. Ay, pero no llores. Sí, mi vida, doy gracias a Dios. Grabando. Claro, usted me está diciendo y yo no estoy haciendo nada malo. Usted me va a decir lo que me va a decir. Después te mando de la policía, te mandan a identificar ustedes ¿Por qué? de su documento. Hola familia, espero que se encuentren súper bien. Cuba es uno de los países con el salario más bajo del mundo. Aquí el salario promedio de un trabajador mensual ronda en unos 2.500 pesos, que a como está el cambio actual en la calle serían $15. Parece de locos, ¿no? $15 al mes. Y es que seguro muchos de ustedes hacen en una hora o en un día lo que haría un cubano en todo el mes aquí en Cuba. Y antes que se le explote la cabeza ante la interrogante de cómo es posible que un cubano sobreviva aquí en Cuba con $15, tienen que ver este video. Y sobre todo, déjenme en los comentarios cuál es en su país el salario mínimo y si les alcanza. De nada. Que tengan lindo día. Y bueno, la respuesta es corta antes que se le explote la cabeza. Es imposible que un cubano pueda sobrevivir el mes completo con solo $15. Y es que no se vayan a pensar que porque el salario de un cubano es bajo, las cosas son baratas. No. La inflación nos está comiendo vivos y el salario cada día alcanza para menos. Bueno, aquí como pueden ver, en este bulto enorme de dinero, tengo 16.000 pesos cubanos, que como está el cambio hoy en día serían 4 veces mi salario de ingeniera y 6 veces el salario promedio de una persona aquí en Cuba. Ahora estamos afuera del mercado que queda al frente del ferrocarril. En Cuba hay mucha escasez y no existe variedad de los productos, así que vamos a ver qué encontramos y para qué nos alcanza el dinero que ya les mostré. Pero lo mejor de todo es que las cosas que voy a estar comprando hoy no van a ser para mí. No. Vamos a buscar personas necesitadas y que tengan escasez de dinero, que tengan falta de dinero, para hacerles una comprita de las cosas que estén vendiendo ahí y alegrarles el día, que sé que lo vamos a hacer. Así que si quieres saber para qué tanto alcanza $100 aquí en Cuba y la reacción de las personas en ese mercado, quédate hasta el final del video y comencemos. ¿Ella quiere 10 libras de arroz, me dijo? Sí. No, porque no tengo ama. No tenga pena. Lo he dado a la mitad de primero. Sólida, bello así como usted. Gracias por decirme bella, mi vida. Sí. No hay tomate, ¿no? ¿No quería frijoles? Sí. ¿Cuánto? Dame 2 libras. Tomate con que sea. Bueno, se me da 3 libras. Es a 50. Ya, coge lo que usted necesita. No, ya, mi vida. Ahora Ya. mismo. 1.300. Ay, mamá. 100, Come 3 libras. 1.300. ¿Usted trabaja? No, porque ya tengo 70 años. Ya estoy vieja, llena de achaque. ¿Y el Estado le paga alguna chequera? Bueno, sí. Me dan 2.600, déjame pedir, para asistenciado para mí y mi esposo. 1.300 para él y 1.300 para mí. Sí, 2.600 los dos. Ajá, sí, ¿por qué no? Sí lo digo, sí. Bueno, ¿y qué le pareció la compra de hoy? Bueno, maravillosa mi vida, una cosa que mata, deseo de llorar, ve. Ay, pero no llores. Sí, mi vida, doy gracias a Dios. Si hay carne, vamos a comprarle carne también para que ya haga la Entonces comida no quería que completa. gastara mucho dinero, ¿ves? No, eso no es nada comparado con su felicidad. Sí, estoy muy agradecida. Ay. Dígame, señor. 5 libras, señorita. ¿Qué más? Te voy a ofrecer una libra de cebolla. ¿Qué más? 320 más 360 son ¿Compra ají? 680.
680 y 10, 690. 600, 700. Se queda con el cambio. Gracias. ¿Qué trabajo? Sí. ¿Cuánto gana más o menos en su trabajo? Bueno, mi mensualidad es de 3,000 pesos. ¿Le alcanza su salario para comprar lo necesario? No, en estos momentos no me alcanza, pues imagínate, tengo que pagar la corriente y no, Y aparte tiene una niña una niña. bella y hermosa. Gracias, dile gracias. Bueno, ¿qué le parecen las cosas que compramos? Está bueno, mi amor. Gracias. 5, señorita. Con 40 más 150, 690. 690, señorita. 600. ¿Trabajo? No, yo trabajaba y tuve que dejar el trabajo. ¿Por qué? Porque el salario no me compaginaba porque yo tengo un niño. Pues yo lo que cobraba eran 2,800 pesos y yo tengo un niño y no me daba para las cosas que yo tenía que hacer y tenía que hacer mucha mala noche también. Entonces, ¿qué le parecen las cosas que pudo comprar hoy? Me vino de muy buen trabajo porque así yo le doy las cosas a mi niño, porque a veces el salario que te dan ellos no te compagina con lo que tú tienes que comprar. Mira, ahora mismo el salario que yo ganaba mensual eran 2,810 pesos. Cuando yo venía aquí ya todo se Ya acababa. todo se iba. Entonces si compraba el arroz, compraba la col, compraba los frijoles, no podía comprar la carne, Claro. porque la carne también estaba demasiado cara. No, y ahora está más cara aún. Y ahora está más cara todavía. Yo trabajaba limpiando en un hospital. Gracias. Ya me vino muy buena ya, mi amor. Déjenme en los comentarios qué le va pareciendo el video hasta ahora. Bueno, a ver, ¿usted trabaja? No, yo estoy enferma de los nervios, soy una esquizofrénica. Hace un tiempo me mataron a una hijita de 24 años, aquí de la parte atrás donde yo vivo, por la calle que se llama Habana. Mi hija tiene 1 año de muerta y yo no tengo chequera ni nada y se me quedó una nieta huérfana, esa era su única hijita. Vamos, marcando la curita. Me la hace bolsa. 720, vamos. No cobre el cubierto que yo lo traje. De grasa yo voy a comer arroz, potaje y eso. En mi casa no había nada que comer. Ají va a comer. Gracias. Dios te bendiga. 1000 pesos, señorita. 900 y 1000. ¿Usted trabaja? Yo no trabajo, yo soy una mujer enferma. Yo tengo problemas del corazón, soy hipertensa, diabética, tengo clasificación en los huesos. Pido ayuda económica a las trabajadoras sociales de aquí de Santiago y me dicen que no me pueden dar ayuda. Tengo que vender a veces hasta mi azúcar, que hoy por hoy vale 100 pesos para poder comprar mi medicamento y alimentarme. Yo he venido aquí con 10 pesos a pedirle algo a esa muchacha que usted ve ahí. Gracias a ustedes voy a comer ensalada, potaje de frijol negro y arroz, porque en mi casa no hay nada. ¿Y el Estado no le paga alguna chequera o algo? El Estado nada, la trabajadora nadie quiere hacer nada ni dar nada. Y soy una mujer enferma. Y tengo 58, me puedo dar mi nombre, mi apellido y mi dirección. Usted decía yo que Ay. ¿No sabes lo puedo comprar? ¿Frijoles? 1000 pesos también. ¿Trabajo? No, yo tengo 82 años. ¿Recibe una chequera? No tengo nada. ¿No le paga el Estado una No, chequera? nada. Yo hago lavadito en el barrio, familia así, para poder sobrevivir. No tengo nada. ¿Y vive sola? Bueno, estaban mis 2 hijos, pero ya se casaron y yo estoy solita. ¿Está solita? Sí, Entonces, ¿qué le pareció la compra que hizo hoy? se lo agradezco bastante. Tenga mucha salud porque no tenía nada. Vine con 10 pesos más para decirlo, compramos unos boñaticos. Y si aún no te has suscrito, no sé qué espera, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo.
¿Le usted quiere? ¿Usted quiere? Arroz. Sí. Póngale. La mala. $1,000 ¿cuánto? ¿Hay un solo hecho? 100, 200, 200, 500, 600, 100, 1000. ¿Usted trabaja? Soy ama de casa. ¿Y qué edad tiene? 1 año casi. Cumple en febrero. ¿Qué? ¿Qué le parecieron las cosas que pudo comprar? Bien, todo bien. Y gracias. Cuando termine le voy a decir por qué estoy comprando, ¿no? Gracias. Ají, Puede ser. No, a ver, no te vayas a hacer 2 libras. 2 libras, Eso, perfecto. vamos. No, yo. Sí. Si tienes una calabacita más o menos chiquita que 100. ¿Cuánto sería en total? 9. Buenos días. Buenos días. A ver, disculpe usted si no me quitas el lazo buco, es por medida de Ya, protección. no hay problema. Bueno, me presento. Yo soy Yaimara Martínez de España. Yo soy ciclémica. Mi hijo también es ciclémico, pero tengo una compañera de trabajo que en estos momentos no puede trabajar. Y esto que yo estoy haciendo no es tanto para mí como para ella. Porque vi que ustedes estaban haciendo una obra de caridad. No sé cómo llamarle, si es obra de caridad, si es Sí. trabajo, no sé. La obra de caridad. Bueno, esa obra de caridad debe aumentarse en salud para usted y para todas las personas que tengan que ver con eso. Bueno, espero que disfrute. No, claro que sí, muchas gracias. Bueno, que no me diga mi amor. cuánto era más o menos su chequera. Mi chequera es de 1.528 pesos el máximo. 1528 pesos. Y realmente eso no alcanza para nada. Imposible. Yo imagino que cuando cobra, ya automáticamente se le va el dinero. Pero claro que sí, entre gas, corriente. Sí, $1,110. 100, 200, 1000, 1100. ¿Usted trabaja? Yo soy jubilada, mi amiga, cobro 1.200. El dinero no me alcanza. Y aparte de eso, yo perdí 2 hijos y tengo otro preso en Aguadores. Y no me alcanza nada. Y vivo sola en mi casa. ¿Qué le pareció las cosas que pudo comprar hoy? Ay, agradecida, mi amor. Se convierta usted en salud. Mientras sigo buscando personas, voy a comprar un guarapo para refrescar y seguir. Original. Guarapito, qué rico. Estoy grabando un poco apurada porque hoy es domingo y el mercado cierra a las 12. Y en el golfo echan los frijoles. En la hilita echan los frijoles. Ajá. Entonces, no sé. Tomate. Más falta cobrarle tomate, ¿no? $1,220. Sí. Gracias a usted. Bueno, ¿usted trabaja? Sí, yo trabajo. ¿Al Estado? Sí, ¿Cuánto cobra? 2.600. ¿De Mi qué, salario es 2.600. de qué trabajo? 60 pesos. De agente de seguridad y protección. Ah, usted Agente de agente. seguridad y protección del grupo Gelma, suministro y transporte agropecuario. Entonces, ¿su salario le alcanza para comprar las cosas que necesita? Algunas cosas, yo soy madre numerosa, tengo 3 hijos. Entonces, En ¿cuánto primer más o menos grado. le dura su salario en el mes? ¿Le alcanza para el mes completo? No, No le alcanza. no me alcanza. Sí, siempre comemos vegetales. Un huevito, según lo que aparezca. Comemos vegetales, comemos espagueti, cocoditos, los frijoles, el arroz, lo que tengamos. Por mi vida. Dame 7.90. ¿Siento? ¿Usted trabaja? A partir del lunes empecé a buscar para trabajar como custodio, pero como soy diabética crónica, me dicen de que yo no puedo trabajar hasta el turno de noche.
pero me van a poner a hacer turno de día. Pero le voy a decir, no le voy a hablar mal de la revolución porque le agradecemos que somos libres, andamos donde sea, la medicina es gratis, pero hay a veces que no hay cosas mira mismo mi medicamento no aparece. Entonces, si le agradece a la revolución y el medicamento no aparece, y eso hay una controversia enorme. Sí, no, pero no se puede hablar mal, no se puede hablar A ver, de mal. poder usted Estoy no agradecida. es hablar de la realidad. La realidad, es la realidad. Porque le digo que la revolución, le agradecemos la revolución porque no nos humillan, lo que no, un poquitito. a ver, si tiene que agradecerle a la revolución, eso no lo hace la revolución. No, gratis así no lo hace. Tenemos que pagarlo cuando hacen donaciones. ¿Usted tiene chequera? No, yo no. ¿Y Mi de qué vive esposo es que tiene una chequera de 1.200 pesos. Ahora, con los 1.200 que gana su esposo del Estado, de la revolución, ¿cómo usted puede comprar las cosas? Va un poquitico de esto, un poquitico de lo otro. Entonces, ¿tiene algo que agradecerle a la revolución? Y eso, no mucho. Porque eso es, su esposo está trabajando para eso. No mucho. Él fue cañero, ahora está semiciego, entonces imagínense. Ahora mismo él salió a picar hierba para poder comprar comida. Y gracias a ustedes que aparecieron. Bueno, entonces no creo que tenga que agradecerle mucho a la revolución. Exactamente. Tiene mucha razón. Que yo no soy ni del DTI, ni de la policía. No. Que a mí no me tiene que decir. Y entonces ya usted sabe. Porque la salud es cierto, es gratuita, pero no hay medicamentos. No hay medicamentos, no lo hay. Yo va al hospital y no hay nada. No hay nada, ni yo misma, yo estuve ingresada 15 días. Miren 15 días cómo me he puesto, en 15 días. Y que no hay comida. No hay comida, no hay nada. Uno tiene que llevar sábana, uno tiene que llevar agua, uno tiene que llevar toalla, tiene que llevar jabón, tiene que llevar cubo, tiene que llevarlo todo al hospital. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿tiene que agradecerle algo? No le tengo que agradecer nada. Ahora sí. No se preocupe. Nada de nada. Ya. Bueno. Ay, Dios mío, tú eres grande. Pero señor, esto es para echarle a la comida. Uy, qué rico. Oh. Ay, qué rico. 4.30. 1.400. ¿Trabajo? Soy asistenciado. ¿Le dan una chequera? Sí. ¿De cuánto? Como 300, 400 pesos. ¿300, 400 pesos nada más? Pero si aquí la plata no es, que tú me piensas que aquí la plata. Aquí la plata es corta. No vaya a pensar. Ya mi hermana se retiró y le dan 1.200 pesos nada más. Y tiene que estar luchando aquí. Y ahora las cosas han subido de precio. Esto antes no valía. Mira, tú gastaste 1.000 y pico pesos. Y antes eso eran 100 pesos. Ahora no. Ahora es. Y la carne, vaya que no había carne. La carne así. Sí, mira, así es. Entonces, con lo que le pagan de salario, ¿le alcanza para algo? Mira, yo vine a comprarlo hoy aquí. Fíjate, te voy a enseñar. Y vaya por tener. Me quedaron 6 pesos que era para comprar un sazón allí. No, aquí. Sí, te alcanzan los primeros días, pero después ya entonces tú tienes que estar como yo, comiendo en un comedor, nosotros nos ponemos un comedor para darle comida a la gente como yo, que no tienen entrada. Y las cosas bien caras, por eso tuve la gente aquí. No sé cómo lo encontré ustedes, que yo me lo puse en el camino. De la ayuda cubana, yo no recibió, mira, yo hasta ahora no hemos recibido la gente aquí ayuda. Ha llegado ayuda. No la dan, se quedan claro por ahí. No. Claro que sí. Nosotros estamos muy agradecidos de esa ayuda que ustedes nos dan, porque no la vemos, mira. La vemos, esa no la llenan ustedes. ¿Tú estás contento hoy? Contento no. I am very happy. Bueno, espero que pueda. Thanks to you and my friend. ¿Eh? 6.20. 6.20.
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. A ver, dígame, ¿usted trabaja? No, ¿Le dan alguna chequera? no, ¿No le dan chequera? no. Yo hago muñecos, hago cosas. ¿Hace muñecos? Sí. ¿Y le alcanza para poder comprar las cosas? No. Entonces, ¿se imaginó algún día poder...? No, pero tener? sé que Dios es grande, poderoso. Yo venía aquí a comprar unos ajíes. Y mira Me con qué se va, encontré con arroz, ají, Yo vine a tomate, comprar unos cebolla. ajíes que lo llegué a comprar. Bueno, entonces, ¿qué le pareció? ¿Le gustó? Grandísimo. Mucha salud. Que el Señor siempre la siga protegiendo. El Padre es bueno. Él es grande y poderoso. ¿Y esto Él qué fue el gracia? que me trajo aquí, parece. Porque yo no venía para nada de eso. Yo no Ay, sabía pero no nada llores, de me eso. van a hacer llorar a mí también. Yo no sabía nada de esto. ¿Cuántas? No, no trabajo. Por la edad que tengo ya no puedo trabajar ya. ¿Le dan alguna chequera o algo? No, de momento no. ¿No le dan chequera? ¿Y de qué puede vivir usted? Luchando. Del invento, como vive la mayoría de los cubanos. Entonces, ¿qué le pareció poder comprar arroz? ¿Y se lo imaginó? No, no me imaginaba esto porque yo no esperaba esto. Porque no tenía dinero para comprarlo. Pasé por aquí, vi esto y aproveché la oportunidad. Y se lo agradezco a usted. 530. 550. Trabajo aquí y estoy preparando porque yo creo lo que hago sí, es limpiar para que ellos y con ese es lo que yo como. Ah, le dan una Sí, ayudita. porque yo con lo que yo gano no me alcanza. No me alcanza. Tristemente es así. No me alcanza. Entonces, ¿qué le pareció esto? Es una ayuda muy buena porque yo mira, ya yo no tenía arroz en mi casa. Ah, mire, ya tiene arrocito para que cocine. Hoy mismo, tú sabes que va a haber un boniato. Tú me ibas a comer. Pero mira, tiene arroz para que se haga arroz, Ya. se haga unas cositas. Esta ayudita viene muy bien, mijita, porque aquí se pasa mucho trabajo también. Estamos bien agradecidos. Solo Dios lo sabe, no se puede. Uno tiene que aceptar lo que tenemos, lo que lo dan. Así Lo que mismo. Dios nos da. Así mismo. ¿Ven? Hay que darle gracias. Gracias a usted. Estoy agradecida a todos ustedes que formaron parte del día de hoy y que puedan disfrutar de esto. No es que sea una super cantidad. Nosotros, al menos para mí, es bastante. Es bastante. Y para mí también. Y para mí es bastante. Es bastante, porque si yo vengo a comprar esto, no tengo ni cómo comprarlo. Porque no me alcanza. Y no como. Bueno, y la próxima vez que venga que haya carne. Que, para empezar por la carne, que eso es lo fundamental. Es el plato fuerte. Y que siga ayudando no a nosotros simplemente, sino al prójimo. Mucho para ti, para él, para los compañeros que dieron. Sí, que fueron la ellos que gracias de ayudar. No llores. Ella es mi hermana, ella sabe. No llores. ¿Usted necesita comprar algo? Vaya, Pero que no no tenga... quiera abusar de la. No, venga. No tenga pena, venga. Vamos, venga. Así mismo. Dios es grande. 400, 500. ¿Cuánto cobra? 3.400. ¿Y eso le alcanza a usted? Yo vivo sola. ¿Vive sola? Y una ayuda siempre bien recibida. Yo le doy gracias a Dios porque lo ha puesto a ustedes en el camino. Se lo agradezco porque es que Él dice que hasta la piedra hablaría. Y Él manda ángeles. Yo le doy gracias a Dios. Ay, pero no me llore, que me hace llorar a mí. No me llore, que me hace llorar a mí también. Porque por eso yo sí sé que Él existe. Ya veo, pero mira, ya tienes para comprar ahí cositas. Gracias. Gracias, le agradezco infinitamente, de verdad. No me quite el esfuerzo porque me da pena. Yo estaba vendiendo esa parte de mi nietecita. Para eso mismo, para comprar algo. Claro, usted me está diciendo y yo no estoy haciendo nada malo. Usted me va a decir lo que me va a decir. Después te mando de la policía, te mandan a identificar a ustedes. ¿Por qué? Este es su documento. No, yo no tengo mi carnet de identidad. Mire, yo se lo puedo decir, pero yo no tengo mi carnet de identidad. Tampoco considero que esté haciendo algo malo para que usted me haya visto a mí. Ustedes son nacional cubano. Yo soy cubana, soy santiaguera. Pero yo, a ver, le pregunto, ¿por qué tengo que darle el documento a usted? Yo soy oficial de la policía y yo soy como A ver, usted tiene todo el derecho, pero es que usted tiene todo el derecho y que me todo pone el su documento ya, no tengo documento ya.
Dale ¿Y su tu carnet, nombre dale lo tu puede carnet. sonar? Claro, yo me llamo Hilda María Núñez Díaz. Ahorita yo le dije a usted que no me preocupaba eso. Pero bueno, se acercaron a mí allí la gente, ciudadanos. No, mira, allí están, allí fue lo que te dije, lo que te dije. Pero es que entonces esos ciudadanos son o envidiosos o personas malas, porque yo no estoy haciendo nada negativo, simplemente estoy ayudando a personas necesitadas que no tienen la posibilidad de poder comprar o que no le alcanza su salario para poder comprar estas cosas. Es lo único que estoy haciendo. Mi intención es ayudar. ¿Usted es una institución de iglesia? No, yo no sé ninguna entidad. Eso es de mí dinero y de mi potestad. Llamaron después de mando otra persona jubilada de la FARC, llamaron después de mando que vino a verificar. Yo hablé con ella, yo verifiqué, ya hablé con la muchacha, me dijo que ella no está en contra de nada de esto, que ella es lo que está ayudando a los compañeros de su dinero. Verifique, eso de una iglesia, digo, yo voy a verificar, fue con su iglesia. Yo no es ninguna institución de iglesia. No, yo sé que eso no es nada malo, con dinero uno hace lo que ella da la gana. Mientras que no hable mal de la religión, mal estamos. Es verdad que hay necesidad y por esa misma necesidad decidimos ayudar a todos. Ya, esa es la idea. Y hay algunos que lo hacen, otros que no lo hacen. Y otros que no lo y otros que ven la necesidad que tiene la gente. Ahí fue una ferrocarril diciéndole a uno que da seguridad de maneja motorización, de que mira, allí ahora la gente dice regalando, son americanos. Bueno, de americano yo no sé qué me ven. Son americanos, mira. Porque empezando. Pollo, tomate, frijol. No, fue ella, se hizo la uno de la chuleta. Es porque me llama a mí, ve allá a verificar. Entonces, Dios es grande y Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Hoy termino de grabar, o sea, le di las conclusiones en otro lugar porque ya me han parado 2 veces la policía. Aquí tengo atrás una patrulla. Así que les explicaré todo con detalle en otro lugar. Bueno, como vieron, me detuvieron la policía 2 veces. La primera vez no la grabé porque, dije, me detuvo. Me preguntó por qué estaba haciendo eso, que si yo estaba hablando mal de la revolución. Vuelvo y repito, yo no hablo mal de Cuba, yo solamente muestro la realidad de lo que ven mis ojos. Me dijo que una persona de ahí había ido hasta donde ellos estaban para decirle que yo estaba regalando comida, que si yo era americana. Realmente, de verdad, existen cada persona que de verdad no puedo, porque de ver que estoy regalando a las personas necesitadas algo de comida y lo ven como algo malo, de verdad que eso no me cabe en la cabeza que existan personas así tan malas. Pero bueno, realmente mi conciencia está tranquila. Esos son problemas ajenos y la verdad la segunda vez que me llamó la policía sí lo grabé porque ya me parecía algo absurdo, que no había sido una vez, sino otra vez que me detuvieron, me pidieron los datos y todo. Y bueno, nada, esas son cosas secundarias que no me amargaron el día, porque gracias a Estefan y Ebra, de verdad, estos maravillosos suscriptores de Alemania, hicieron posible este día de ayudar a personas necesitadas en los mercados de aquí de Cuba. Que me pidieron que fuera en los mercados cubanos, le comprara comida a las personas que yo viera necesitadas. Ver la alegría de la gente, ver de la gran felicidad que sintieron, que lloraron, de verdad eso es una felicidad enorme. Hoy de verdad soy súper feliz como una lombriz, que gracias a ustedes dos este día ha sido perfecto. Así que nada, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirte, activar la campanita de notificaciones, es totalmente gratis. No olvides dejarme tu like, que la verdad eso me ayuda muchísimo. Sé que ver los anuncios, los videos de los youtubers es bastante tedioso, pero realmente eso nos ayuda enormemente. Y nada, déjenme en los comentarios cuánto ustedes cobran en su país, o un aproximado si realmente le alcanza para el mes, y cuánto es el salario mínimo en su país. Y nada, nos vemos en un próximo video, pero antes no olviden seguirme en mis redes sociales, que se lo dejo por aquí. Ahí yo estoy bastante activa y le voy diciendo que voy haciendo al día a día, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!